Buenos días amigos, soy martes 4 de septiembre de este año 2018. Miren, los aguaceros que en ocasiones se producen, se precipitan sobre principalmente el Gran Santo Domingo, donde se concentra casi el 50% de la población dominicana y por eso repercuten tanto. Por el momento son eventos absolutamente dispersos que, no es- que están provocados por fenómenos muy pasajeros, como son las vaguadas y eso. O sea que la gente que a veces se alarma cuando ve un aguacero tupido que dura 10, 15 minutos, cree que estamos al borde de una es un desastre, o sea, de aguaceros que duran días enteros, como son los que traen los ciclones. No, esa no es la situación todavía. Sin embargo, eh, no se alarmen más de la cuenta si algún fenómeno de esos climatológicos que son característicos de septiembre se acerca lo suficiente o pasa por algunas de las regiones del país, porque de verdad son los que traen mucha agua, exactamente lo que necesita el país para llenar sus embalses. O sea, ni tanto que alumbre el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. O sea, no acerque tanto la mecha porque lo puede quemar, pero no la aleje tanto, porque entonces va a quedar a oscuras. El problema es ese, que estamos en medio de una situación en la que hay que saberse administrar y prepararse. Y saber que necesitamos agua, que debemos limpiar ríos y arroyos de esos escombros que son los que hacen muchas veces que crezcan más de la cuenta con una caída de agua más o menos normal. Limpiar los invernales para que las calles no se sigan anegando. Cortar los árboles para que una brisa cualquiera no te eche abajo una rama que vaya a caer sobre algo que apreciemos como un vehículo o cualquier otra cosa, o a un ser humano le puede caer encima. Cosas así. Eh, Vamos a adoptar una actitud de prevención, que es lo que aconsejan las circunstancias, y mucho más en este mes de septiembre, que ha sido históricamente el que más ha atraído, bueno, un 44% de las 91 ciclones que se registran históricamente en los últimos años. Un 43 de ellos han sido en el mes de septiembre, casi la mitad. Esa es la causa por la cual septiembre debe movernos a muchas y cautelosas medidas de seguridad. No es la primera vez que organismos multilaterales nos llaman la atención para mantener la vigilancia de la deuda. Esto es una preocupación desde hace muchas décadas. Se quiere meter miedo a las autoridades acerca de que la deuda dominicana está pasando de los niveles que son inmanejables, lo que todavía no es, eso no es así, eso no es así. Se le quiere sumar 39.000 millones de dólares a la deuda, cuando la deuda real, la real, es de unos 26 millones de dólares, 26.000 millones de dólares. Unos 23 o menos de deuda externa, mucho menos. La deuda externa dominicana no llega a un 25% del Producto Interno Bruto. Está rondando un 25% del Producto Interno Bruto.
Es cuando usted le suma la deuda interna, que eso pasa a ser un 36%. Y si usted a eso le suma entonces la deuda que crean los certificados del Banco Central, y que no es justo sumarla al total de la deuda, porque fíjense ustedes, los certificados que están depositados en el Banco Central o en la tesorería son certificados que tienen como origen dineros que no se han podido usar, que están congelados en las arcas del Banco Central. Que no se pueden poner a circular de nuevo, que generan intereses, que si el Banco Central no tiene suficientes recursos para pagarlo, entonces sí se convierten en una deuda del Estado. ¿Cuánto suma eso? Bueno, escarbando, como dicen, una crónica del periódico Diario Libre dice que son 2.800 millones de dólares lo que tiene de atraso la tesorería con el Banco Central, porque es la tesorería de la nación la que tiene que aportarle al Banco Central según la ley de capitalización esos recursos. Bueno, la tesorería ha dejado de entregarle 2.800 millones de dólares al Banco Central para cubrir esos compromisos de pago de intereses por dinero que recibió, metió en bóveda y lo congeló, no los incorporó al torrente circulatorio. Es más, están ahí para devolver. Si usted compró un certificado con esos dineros, fue y adquirió un certificado con tasa de interés determinada, y usted decide ir a retirar su dinero, simplemente se presenta al Banco Central y diga, mire, yo en razón de los intereses que estaba devengando, deseo mi dinero. El Banco Central se lo entrega sin ningún problema, porque están ahí. Es como decir que porque los principales compradores de la deuda son los fondos de pensiones, esos dineros se perdieron, pero somos locos. Los fondos de pensiones tienen su dinero garantizado porque están depositados, congelados en la bóveda del Banco Central, esos valores. Y ni siquiera están circulando en el torrente. Lo colocan a 1 año, a 3 años, a 5 años, a una tasa fija o variable de interés. Bueno, pero de la deuda dominicana, que tanto viven llevando y trayendo, porque es la única zona que por alguna causa los críticos a la política económica del gobierno le encuentran alguna preocupación, porque los demás, el sistema de precios está imposible de modificar, es uno de los más estables de América Latina, comenzando por la moneda nacional. Y lógicamente lo que se refleja en el costo de la vida. Nosotros tenemos una inflación domeñable, 3.5, 4%. Esa es una inflación, una de las más bajas de América Latina también. La variación del precio de la moneda nuestra en lo que va de siglo. Si usted incluso suma la locura que significó la administración PRDista del 2000 a 2004, donde la moneda llegó a alcanzar el 60 por 1, y la promedia con el resto de los años fue 2003, 2004, 2001, 2002 fue normal. En esto, y la promedia usted va a encontrar que no pasa del 3.5% de la variación de la moneda. Tiene que ser una de las más estables de América Latina. Entonces, el problema es que no se encuentra por dónde. Es más, ¿sabe lo que sorprende? Que es una de las cosas que uno se siente maravillado aquí en este país, es que con tan poco ingreso el Estado esté realizando tantas obras. Se lo digo con toda honestidad. He sido reportero de temas económicos por muchos años.
Bueno, soy el encargado de los temas, yo era el que trataba los temas económicos en el Nacional en el 1970, 69, 70. Y de ahí he seguido relacionado con eso, en la noticia, y pasé por la edición económica del Listín Diario, pasé luego por el periódico Hoy, etcétera. Y déjeme decirle, yo no había visto un esfuerzo constructivo mayor que el que se está ejecutando en este momento, con obras grandes, con tan pocos ingresos. Pero usted puede decir, la deuda, no, pero que esas son obras que se están realizando con recursos del presupuesto. Que se soporten deuda, bueno, ¿qué país ha salido del atraso, se ha convertido en un país que supere la pobreza y alcance la condición del primer mundo que no sea con deuda? ¿Cuál? Es más, los más desarrollados del mundo, como Estados Unidos, Japón, son los más endeudados del mundo. Japón debe de tener deuda que supera el 150 o 200% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos supera con mucho el 100% de su Producto Interno Bruto. No hay nación desarrollada que no tenga alta deuda. Porque el crédito es fundamental en el mundo capitalista para usted poder reproducir riqueza con la velocidad con que lo reclama una sociedad en crecimiento. Insistir mucho en eso de la deuda, a pesar de que tanto el mismo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para la América Latina de Naciones Unidas dicen que es manejable. De juro a Dios, aquí hay medios que nos quieren hacer creer que estamos al borde de una crisis de deuda. O que no es que estamos al borde, que llegamos a una crisis de deuda. Esto no es verdad. No es verdad. Y el total de la deuda dominicana, la que crea presión sobre los ingresos del Estado, el compromiso que ha hecho el Estado suma 36%, 37% del Producto Interno Bruto. De un Producto Interno Bruto que se incrementa, ustedes han visto, 5%, 5.5% por año. O sea, la riqueza, es el crecimiento del país, eso mismo se refleja en el total de la riqueza. Entonces, no sigamos pretendiendo crear un ambiente de zozobra, eso no es bueno, porque los organismos, miren, el Fondo Monetario Internacional existe porque todo el sistema financiero internacional quería tener la garantía de un órgano que asociara a todas las naciones y le sirviera de una especie de supervisor de su crédito, de los créditos que conceden a las naciones. El Fondo Monetario Internacional existe para garantizar que la deuda sea cobrada y llamar la atención acerca de la salud económica de cada uno de los deudores para que sean fieles pagadores. Eso es para eso que sí. Y el fondo dice que nuestra deuda es manejable. O sea, la que representa los intereses de la comunidad financiera internacional. Pretender crearnos tensiones, como evidentemente existe toda una corriente que procura eso, y que por tanto termine atando de manos al Estado para que no pueda seguir adelante con proyectos de desarrollo, de inversión, como esos que nosotros percibimos aquí Diario de 4, eso de Monte Grande, proyecto extraordinariamente importante,
donde se está invirtiendo una suma, usted agrega la primera etapa a esta segunda que se está ejecutando, es un proyecto múltiple que incluyó el sobredimensionamiento de la presa de Sabanayegua y obras que estaban pendientes para garantizar su operación, que incluye una nueva presa, la de Monte Grande, con un sistema de alimentación de agua para la producción agrícola y pecuaria, o sea, 2 sistemas de canales de riego incluidos, para agregar unas 700.000 tareas a los sistemas de riego de la zona, que incluye un acueducto múltiple para 3 provincias y una cuarta que se le pudiera agregar en el futuro, que deja las instalaciones básicas para operar allí dos sistemas hidroeléctricos que sumen de 12 a 18 megavatios, o sea, que controle las avenidas del Yaque, proyectos múltiples. Eso se está haciendo con recursos propios del presupuesto, de unos recursos que apenas captan el 13.5% del Producto Interno Bruto, o sea, que eso es lo que aportan, lo que generan riqueza al Estado Dominicano. Y de ahí sale eso. Y de ahí sale lo que va a Punta Catalina. Y de ahí sale lo que va para Domingo Sabio. Y de ahí sale lo del teleférico. Y de ahí salen las escuelas y todo eso. Entonces, uno tiene, parece que eso es lo que preocupa a mucha gente, a los críticos del gobierno. La manera como el gobierno está presente, del PLD, está presente en muchos escenarios, plantando obras de infraestructura que son básicas para elevar la calidad de vida de la nación. Y también sus estructuras de desarrollo, porque hay muchas de esas estructuras que son viales, que son soporte al desarrollo. Yo quería, buenos días, don Mozart. ¿Qué tal? Acuérdense que ayer quedamos con la deuda de mostrar los resultados de la visita que hicimos a Monte Grande. ¿Lograron? Pregunta allá arriba si tenemos ya listo el material de Monte Grande para comenzar a... si lo tienen listo, entonces nosotros pudiéramos, tanto don Mozart como yo, en lo que llega a don Orión, comenzar a hablar de la trascendencia de eso, con una cosa que tiene más valor que 1000 palabras, que es el testimonio fílmico. Testimonio fílmico, Mozart, no deja lugar a ninguna duda. No deja lugar a dudas, no. Míralo ahí tu testimonio. Bueno, míralo ahí el testimonio. Ese autobús fue facilitado por la dirección del INDRI, que nos acompañó en todo el trayecto. El ingeniero Olgo Fernández y todo su personal técnico. Miren, ese es el yaque antes de entrar al punto de Monte Grande, el yaque del sur. Qué tremendo río, cuánto potencial. Ya ese río está regulado por la presa de Sabanayegua. Lo que me gustó es la capacidad que tiene el puentecito ese para soportar la embestida del río, Pedro. Sí. Ese no se lo lleva fácil. No, lo puede superar, sube, ¿verdad? Pero no lo lleva. Porque está seccionado. Exactamente. Tiene como 10 entradas. Sí. Sí. Ahora, ¿viste la potencia de ese río? Después de regulado. Por Sabanayegua. Imagínense si eso lo estuviese ingresando a la presa. En este momento de estiaje. Exactamente. No, ese Yaque del Sur es un señor río. Ahí tenemos al ingeniero explicando las características de la obra, ya en la obra. Los detalles de... Entonces, miren cuál es el asunto. Para usted construir una presa, usted tiene que desviar el río, necesariamente. Porque lo que se coge es un sitio por donde pasa el río que crea una garganta. Y esa garganta simplemente se cierra
y se le pone un techo bien alto, que es la corona de la presa. Pero para usted conseguir esa garganta, usted tiene que desviar el río. Entonces, si ustedes vieran los túneles, la ingeniería, perforar 2 túneles, por donde quepan un camión cualquiera, del tamaño que usted quiera, de alto. Sí, de alto. Porque es bien alto eso. Sí, claro. Que conduzcan, ¿cuánto? 10 a 12 metros cúbicos por segundo, cada túnel. Para que el río tome otro curso en lo que se va haciendo la garganta y creando todo lo necesario de una obra de presa. Ustedes saben que tiene que tener su desagüe, su aliviadero y tiene que tener muchas otras obras. En este caso, oigan esto, que es importante, para los que también han querido demeritar y poner en duda la oportunidad y la selección del sitio de obra. Hemos oído decir por mucho tiempo a una corriente, algunos técnicos han hablado, pero fundamentalmente periodistas, los cuales le tiran eso al oído y ellos lo repiten sin hacer conciencia o consultar fuentes. Nosotros sí la consultamos y le preguntamos, ¿es verdad que la estructura del suelo del lugar que se escogió es un suelo que no es suficientemente sólido como para soportar un contenido de agua así, de esos volúmenes, más de 300 millones de metros cúbicos en el vaso, en el embalse? Y nos dijeron, pero en razón de eso, esta presa va a introducir una tecnología novísima en el país, y es que debajo del fondo del lago se trajo uno de los tigres que más sabe de eso, sí, para hacer los estudios de suelo. Y se cogió el lugar más seguro del lugar, del sitio. Entonces, oigan. Y que hay una falla próxima por ahí, pero que está inactiva hace mucho tiempo. Primera cosa que se acordó. Segunda cosa, es verdad, el suelo transpira mucho, percola mucho. Bueno, esa presa va a tener una capa asfáltica de qué sé yo cuántos metros de alto, sí, para garantizar que no percole, que no pase al subsuelo el contenido del lago. Se hacen trabajos como los trabajos que se hicieron aquí en el metro de Santo Domingo. Que había zona ahí, por ejemplo, frente a los Jardines, donde hubo que hacer un trabajo especial porque el terreno ahí es arcilloso. Y la gente de los PRE hicieron un trabajo fabuloso. Y columnas. Y entonces tiraron, fíjense, por ejemplo, ahí está el metro. Ahí está el metro circulando. Porque lo mismo que se hizo porque la ingeniería tiene respuesta a todo. La proximidad de la para eso que la ingeniería tiene respuesta a todos los problemas. En ese caso, como dice, bueno, Mozart, la Correa de Cidrón, que es una arcilla muy expansiva, que no era, bueno, la sembraron con columnas, y sobre de la arcilla hicieron entonces un túnel. Lo único que hicieron fue taparlo por arriba. Exactamente. O sea, no fue una perforación por arriba, sino un túnel. Y se le puso entonces una superficie para que la gente circule. Mira, Pedrito, nosotros vamos a tener oportunidad hoy de hablar amplio también con una persona muy activa que ha estado detrás de eso, y además uno de los dolientes del sur, que ha estado por mucho tiempo, ha estado reclamando y detrás de una obra de tanta envergadura como es Montegrande, que es el senador Eddie Mateo, senador de Barahona. Entonces, siendo así, y tomando en cuenta que equipo mediático va a tener también toda esta semana trabajando un proyecto de tanta importancia, como yo quisiera que tocáramos otros temas en la agenda. Porque Eddie no puede responder. Con Eddie Mateo ahorita vamos a ampliar, vamos a hablar de detalles de esa obra. Algunas interrogantes. Algunas interrogantes. De representantes de la región que han apurado juicios. Exactamente. Entonces, sí, porque yo quiero, Pedro, ahora que tú mismo hablaba sobre deuda y sobre la capacidad que han tenido las autoridades de iniciar grandes proyectos en el país con tan pocos recursos, es cierto.
y dado el hecho cierto, como se acaba de establecer, y está ahí, ustedes lo pueden buscar a nivel de presupuesto, que obras como Punta Catalina, majestuosa, costosa, ¿verdad? Y obras como esta, que lleva ya un 35%, todo con dinero, recursos del Estado Dominicano, pues no dejan ningún tipo de duda de que realmente estamos ante la presencia de una firme, férrea voluntad política dirigida a dotar a la República Dominicana de obras de infraestructura de tanta relevancia y de tanto impacto social y económico, porque en ambos casos estamos hablando de dos componentes fundamentales para el desarrollo, como son la energía eléctrica y el agua, tanto para el riego para aprovechamiento agropecuario, como para el agua servida para las personas, el agua potable. O sea, estamos hablando de cosas grandes en el país. Pero también hay otras cosas que no son tan grandes, pero son tan importantes, porque ponen en evidencia que lo que yo creo, Pedro, no sé si tú compartas conmigo, sí, que en la gestión del presidente Danilo Medina se ha iniciado en el país la más importante y trascendente programa exitoso por demás de inversión social en la República Dominicana que se haya conocido, donde se ha manifestado con mayor relevancia el componente social de la inversión. Ha sido en todos los gobiernos que hemos tenido, ha sido en la administración del presidente Danilo Medina. Y eso se puede documentar, eso está documentado. Yo hice, por ejemplo, un ejercicio, de esos ejercicios que uno hace los fines de semana para ver por dónde anda el país y qué es lo que se está haciendo. Y fíjense, en apenas 2 semanas, en las últimas 2 semanas, se dieron muestras claras de lo que yo les estoy diciendo, de que estamos en presencia de la administración de gobierno que más apoyo le ha dado o que más se ha enfocado en la inversión social en la República Dominicana. En 2 semanas, en las últimas 2 semanas, el presidente Danilo Medina puso en operación el 911. ¿Quieren ustedes un programa que represente la necesidad del pueblo dominicano de tener servicios básicos a su disposición, como es ese 911? Bueno, en apenas 2 semanas lo puso en operación en San Pedro de Macorís, en la provincia Peravia, en la provincia Monseñor Noel y en Villa Altagracia, en 2 semanas. Ese importante y relevante servicio que está reclamando a grito todas las provincias del país y que se va dirigiendo a toda marcha, en 2 semanas la puso en operación en esos 4 puntos. Pero además, ustedes saben que en esas 2 semanas, el presidente Danilo Medina, a través del programa de ¿cómo se llama? Promese, en materia de salud, por ejemplo, entregó 60 millones de pesos para nuevas boticas o farmacias populares y 30 millones de pesos adicionales, eso es a contratista, para la labor de seguimiento y de mantenimiento de las boticas y esas farmacias populares. Pero en esas 2 semanas, el presidente de la República dejó inaugurado escuelas en Moca, en Baní, en Villa Altagracia, en la provincia San Santo Domingo Este y en La Romana, en 2 semanas. En las últimas 2 semanas, estoy recogiendo esto como parte de un ejercicio que va dirigido a darle sustento a lo que acaba de decir Pedro Cava. Con los hechos, cuando usted tiene los hechos en las manos, cuando usted puede mostrarlo, eso no es que yo esté diciendo, eso es que yo le estoy mostrando a ustedes lo que ha acontecido. Pero en esas mismas 2 semanas, el Ministerio de Educación inició los aprestos también para el otorgamiento de becas en las universidades del país a los profesores en la continuación del proceso de capacitación magisterial de la República Dominicana, y al mismo tiempo el gobierno entregó 200 becas en esas 2 semanas
en estas 2 semanas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para estudiantes que cursan maestría en España. 200 becas en esas últimas 2 semanas. No tengo que decirle lo que sucedió también, porque en estas 2 semanas, a través del programa de las visitas sorpresa, el presidente estuvo en los 4 puntos cardinales. Pedro, en labor de seguimiento para los productores de cacao, para los productores de café, para las productoras de pitahaya, ¿qué se llama pitahaya, eso? Sí. Eso, pitahaya. Sí. En apenas 2 semanas, yo no estoy inventando, yo le estoy diciendo, son componentes de acción que van dirigidas, son programas sociales importantes de impacto social en la República Dominicana que hacía falta, pero usted continúa revisando y se va a dar cuenta que en materia de transporte, en la semana pasada, el presidente de la República tuvo 2 intervenciones muy importantes con el sector del transporte público de pasajeros. Una que va dirigida a poner en marcha ya el proceso de sacar las chatarras, básicamente en una primera etapa del Gran Santo Domingo. Fundamental y con un impacto que ustedes saben el impacto que tiene sobre el ambiente, sobre la salud y sobre el desempeño cotidiano de la gente, el tema de las chatarras. Pero al mismo tiempo, el levantamiento para obligar o para otorgarle las placas a los motoristas, a los motoconchos. Aquí hay más de 1 millón de motoristas que transitan que no tienen placa, Pedro. Eso es algo sorprendente. Fíjense que en estos minutos he tratado de recoger parte, porque a eso hay que unirle a eso el componente del proceso de rehabilitación de hospitales del país. Ya vamos por 36 hospitales de los 56 que fueron intervenidos, ya vamos por 36 entregados, pero eso concomitantemente con la construcción, porque eso va ligado, con la construcción de hospitales para la atención primaria y en los centros de diagnóstico, que también la atención primaria, son clínicas. Clínicas y diagnóstico, sí. y centros de diagnóstico de laboratorios también. Pero en materia de vivienda, en esas 2 semanas se inició el proceso de traslado, de dignificación, de darle dignidad a la gente, de 1.500 personas, familias que viven, que residen, si se puede decir eso, que es su residencia o hábitat, que es lo que están en Domingo Sabio, que está conformado por los Guandules, la Ciénaga, esa zona de ahí. El gobierno inició ya formalmente el traslado de esas personas que viven en condiciones vulnerables y peligrosas. Si eso no es un componente de buen gasto, del gasto público, de inversión social importante, que me digan cómo puede ser. ¿Por dónde se orienta la cosa? Por dónde se orientan las cosas. No, y yo creo que eso es un ejercicio que ustedes saben, de la misma manera que yo me ocupo de ver esas cosas, eso lo puede hacer usted en su entorno, a su alrededor. ¿Ustedes saben para qué? Porque es que nosotros estamos sometidos a una manipulación permanente de la información, con esa cuestión de la posverdad y las noticias falsas y la manipulación artera y la politicaría barata y los desafueros con que se comportan algunos. Uno tiene que estar edificado para no dejarse confundir. Porque, por ejemplo, miren esta, para que ustedes vean cuando la manipulación es altera, programada. Ahí vi yo que el Ayuntamiento del Distrito Nacional inició las operaciones de limpieza de los amas. Embuste, de aquí, embuste, eso fue obras públicas. Y ya un periódico se lo atribuye al Cabildo. Que ayer lo que hizo fue anunciar que en los próximos días va a estar limpio el malecón. Pero embuste, ellos no han hecho nada.
El Ministerio de Obras Públicas, yo no sé qué es lo que hace Relaciones Públicas. ¿Quién es que está al frente de Relaciones Públicas? Tengo idea. Bueno, porque fue Obras Públicas que inició otra vez, como lo inició la otra vez, con brigada, la limpieza del malecón, que volvió a llenarse de basura y de plástico. Que ustedes saben, hice un levantamiento también. Primera vez en siglo que el ayuntamiento, que la capital presenta un espectáculo dantesco como ese. ¿Tú sabes por qué? Porque no se está recogiendo la basura en los barrios de la zona norte. Ninguno de esos barrios están recibiendo la asistencia del ayuntamiento. Y están haciendo lo que suelen hacer en forma irresponsable la misma población. Los que viven a orilla del río lo tiran ahí, pero los otros lo tiran en la cuneta. Cualquier agua lo lleva. ¿A dónde crees que van a parar? Al río. Al río. A los dos ríos. Pero como el ayuntamiento no está recogiendo la basura, porque lo está recogiendo nada más aquí, en el polígono central, donde la clase media, que es la que tiene voz, puede decir cosas, pero esos infelices que están allá en todos los barrios periféricos de la ciudad, no están siendo servidos por el ayuntamiento. Y por eso, por primera vez, eso no se había visto nunca. Lo que está pasando en el ayuntamiento. Nunca tú habías visto eso en el malecón. Eso no es verdad. Eso es bajo la administración de David. Sí. Que se ha descuidado, que no está recogiendo la basura. Nada más lo está haciendo aquí en la zona colonial, donde él hace sus pininos y sus cosas. Pero después, olvídate. En la antigua gestión del síndico de la capital, se integró la comunidad, Pedro. Se crearon pequeñas cooperativas barriales. Y se diseñaron unos vehículos pequeños. Y usted no veía eso. Pero usted ve ahora como un periódico. ¿Y sabe lo que se hizo? No, y que el ayuntamiento está limpiando. ¿Pero limpiando qué? Recogiendo los destrozos que causó. Que ellos están causando. No, pero que inició obras públicas. Porque hay que decirlo así. Porque está bueno ya de manipulación. No está haciendo su trabajo. No se le dio seguimiento la alcaldía del Distrito a Nacional. las pequeñas cooperativas que se crearon. No, eso se abandonó a su suerte. Él se encaramó en el Palomar ahí que está frente al Parque Colón. Ahí se encaramó. Y de ahí no ha bajado. Se les pagaba baja a vinos y queso. Se le pagaba por quintales o toneladas de basura. En la zona colonial. Un sitio donde se concentraba esa basura, que estaba muy activa. Pero es por primera vez que se ve eso aquí en la ciudad. Eso no se había visto. No se había visto. En esta administración eso es lo que ha inaugurado. Eso es lo que ha traído David Collado. Hay que decirlo con responsabilidad. Sí. Hay que decirlo con responsabilidad. ¿Cuál es el miedo? Porque veo también a los marchantes del PLD. Calladito ahí en la sala capitular, haciéndose lo gracioso. Quieren agradar a la familia que está detrás de David Collado. Sí, para asegurarse que cuando vayan a las elecciones poder tener también ahí. Se lo viven disputando. Se lo viven disputando. Entonces ocultan la realidad, aunque afecte a su propia entidad. Eso es todo. Pero eso mismo lo hacen los PRM y lo hacen el PRD y todos los que están ahí en el ayuntamiento del distrito, sin distinción. Es una cofradía que hay ahí. Hubo una connivencia entre los principales líderes del PLD para elegir a David Collado. Y mira eso. ¿Cuándo se había visto el malecón en esas condiciones? Porque no está recogiendo la basura en los barrios, no la están recogiendo. Y entonces con cualquier domina, ¿qué le hago? ¿A dónde va? ¿Al río? ¿Y dónde lleva eso? ¿Al mar? Y no te puedes tapar. No, ya está bueno. Además la irresponsabilidad de estos regidores y del Partido de la Liberación Dominicana y de los demás partidos. Eso es una connivencia. Es una connivencia. Con quienes están faltando a sus responsabilidades. Eso es así. Esa es la realidad. Esa es la realidad, Pedrito. Monda y Lironda. Sí, tú le das mucha vuelta. Nosotros no le damos con vuelta con eso. Eso hay que decirlo. La capital es un desastre. Es verdad. Y ese espectáculo feísimo no se había visto aquí en la capital. Y yo sí sé de eso. Yo sí sé de eso. Porque yo vengo siendo reportero citadino por mucho. Yo me inicié como reportero citadino. Y sé lo que se hacía aquí en materia municipal. Y los esfuerzos que se hicieron en diferentes alcaldías, Pedro, para
el asunto de la recogida, el último de los cuales fue esa gestión de Roberto con el asunto de la comunidad, que tuvo muchísima falencia la administración de Roberto, pero en eso no se descuidó ahí, Pedro, no se descuidó, eso estaba controlado. Desde que llegó este señor que se encaramó ahí en la, ¿cómo que le dicen? El centro ese que está frente al parquecito, que es muy agradable eso, para irle a tirar a la paloma, arroz y maíz, ahí, en el Palacio Consistorial, ahí arriba, encaramado ahí, ¿qué sabe lo que está pasando en Guaré, Guachupita, Los Guandules, La Ciénaga, María Auxiliadora, Capotillo, Simón Bolívar y demás, hierba? No, basura y basura, y esa basura entonces, ¿qué hace? Que viene, pero es que la vida es así. Y se la pone para que la vean ahí. Oigan, ¿cuál es el para problema? Que la vea el resultado de su ineficiencia, de su incompetencia y de su responsabilidad como cabildo. De él y de los regidores que están ahí, que están en connivencia con él. Óyeme. Que se lo callan todo. Oye, lo que termina pasando. Míralo ahí donde está. Entubar la cañada es facilitar entonces el despojo de la basura yéndola a meter ahí. A esas cañadas entubadas. Y ya está hablando de que candidatura presidencial, pero esto es país, es un relajo, Pedro. Sí. Yo te digo a ti. No. Viven burlándose de él. Viven burlándose de la gente. O por un hombre que tiene la capital en esas condiciones. Puede estar hablando de candidatura. ¿Cuál es mérito? Pero ¿cuál es mérito puede ser? O un periódico que esté detrás de eso. Y una familia. Y una familia. Eso es lo único que puede ser. Pero ya eso, aquí hay que decirlo, porque imagínate tú, Pedro, esa clase política dañada, porque se pone de acuerdo. Ellos se ponen de acuerdo. En estos días vi yo ahí unos marchantes, un reconocimiento por la labor pulcra en la finanza, pero nadie dice de esos mismos marchantes de las organizaciones políticas, el desastre de esos barrios y el desastre ese. ¿Dónde va a dar? No, nadie habla de eso, por lo que tú decías. Precisamente por eso. Pedro, mira, tenemos ahí nuestro invitado que coincide plenamente con el propósito de ameritar y poner en su justa apreciación pública ese proyecto múltiple que llamamos de Monte Grande, que es la respuesta a los problemas del suroeste. Es más, ¿sabe cómo le dicen allá en el suroeste a Monte Grande? El metro del suroeste. ¿Tú sabías eso? Sí. Sí, pregúntale a Eddie Mateo, al senador de Por Barahona, que con él vamos a estar dentro de un momento. Vamos a hacer un alto, pasar unos mensajes y regresamos. Muchas gracias por estar pendientes de las informaciones que siempre traemos. Por eso llegó el momento de compartir las internacionales. Misteriosa desaparición del cofundador de Wikileaks. La travesía del Mediterráneo es más mortal que nunca. Y por último, la llegada de turistas a España sufre en julio su mayor descenso en 8 años. Ahora, en detalles. La policía noruega investiga la misteriosa desaparición del cofundador de Wikileaks, el holandés Arjen Kemfis, experto en ciberseguridad. Kemfis fue visto por última vez el 20 de agosto en Bodø, al norte de Noruega. Tenía un billete para volar a Ámsterdam el 22 de agosto, desde Trondheim, a donde se dirigió en tren, un viaje que dura como máximo 10 horas. Amigos y familiares están preocupados por una desaparición que despierta múltiples especulaciones conspiracionistas. La desaparición coincide con el posible fin de confinamiento Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. Kemfis es conocido por haber publicado un manual sobre periodismo de investigación con consejos para mantener el trabajo a salvo del espionaje gubernamental. La proporción de personas que mueren en el mar tratando de llegar a Europa ha aumentado considerablemente según un nuevo informe del ACNUR, a pesar de que el número de refugiados y migrantes que cruzan el mar es menor que en 2017. La Agencia de la ONU para los Refugiados informó de que en los primeros 7 meses de este año se produjo una muerte por cada 18 personas que llegaron a Europa por la ruta del Mediterráneo central.
En el mismo periodo del 2017 hubo una muerte por cada 42 llegadas. Este informe confirma una vez más que el Mediterráneo es uno de los cruces marítimos más mortíferos del mundo, dijo la directora de la Oficina para Europa del ACNUR. Ahora que ha descendido el número de personas que llegan a las costas europeas, esto ya no se trata de una prueba de si Europa puede manejar las cifras, sino de si Europa puede poner de acuerdo a la humanidad para salvar vidas. Los riesgos para los refugiados inmigrantes que viajan a Europa sigue siendo muy alto, señala el informe. Se cree que más de 1.500 refugiados inmigrantes murieron en el mar en los primeros 7 meses de 2018, la mayoría de ellos mientras intentaban cruzar el mar desde Libia. La llegada de turistas a España sufrió en julio el mayor descenso en 8 años. Cerca de 10 millones de visitantes internacionales escogieron España para veranear, un 4,9% menos que en julio de 2017. La ola de calor en el norte de Europa explica en parte esta bajada. Pero hay otro factor determinante, como destaca en su último informe la Organización Mundial del Turismo: la recuperación de los destinos con problemas de seguridad en los últimos años, como Túnez y Turquía. Además de competir con paquetes turísticos con precios muy atractivos, el famoso todo incluido. En el caso de Turquía, la depreciación de la lira ha sido otro aliciente. El gobierno español ha admitido la ralentización, pero destaca que su estrategia pasa por la calidad y no por la cantidad. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.